Bueno, entonces a continuación seguimos con el proceso de la nómina. Habíamos dado en clases anteriores el devengado, que es todo lo que el trabajador recibe, sueldos, horas extras, comisiones, bonificaciones. Y ahora continuamos con la segunda parte de la nómina, que son los descuentos que le hacen al trabajador, ya sea por normas o por acuerdos que el trabajador conviene con terceros. Estos descuentos o deducciones, como la salud, la pensión, la ARL, retenciones en las fuentes y las bases imposicionales dan, los préstamos o anticipos que la empresa le hace a un empleado y que en su debido momento, en las quincenas o mensualidades, le van descontando por cuotas. El sindicato, que en algunos países pues se forman algunos organismos empresariales en defensa de los trabajadores y que tienen su junta directiva y recaudan una cierta cuantía de esos salarios que le pagan al trabajador, ya sea en porcentajes, el 1%, el 2%, el 10%, de acuerdo a las conveniencias, o una tarifa definida, 10, 20, 15, 100 mil pesos, de acuerdo a lo que ellos estipulen. Los descuentos por cooperativas, aquellas empresas que le brindan a los trabajadores en forma muy colectiva, por el hecho de comprar en las empresas, unos descuentos y que son descontados a través también de la nómina. Y los embargos jurídicos, que son aquellos que pues yo no se los recomiendo a nadie, cuando el juzgado obliga a la empresa para que descuente de su nómina cierta cuantía a ese trabajador por situaciones de demandas. Entonces, estas deducciones se dividen en varias partes. Primero empezamos con descontar la salud. La salud en Colombia, la empresa paga una parte, que es el 12%, y el 8.5% paga la empresa y el 4% que la empresa le descuenta al empleado. Entonces, tomamos el total de vengado, acuérdense de las que ya habíamos realizado. Entonces, nos vamos al empleado Carlos, que tiene un total de vengado acá de 7 millones de pesos, y eso lo vamos a multiplicar por el 4%, pues hablando pues de la norma colombiana del 4%. Obviamente se le resta el auxilio de transporte, pero como este es el señor gerente, no tiene derecho a auxilio porque la norma colombiana dice que después de 2 salarios mínimos no tiene derecho a auxilio. Entonces ese 4% a este señor le da 280.000 pesos que le van a descontar. Y también la pensión que sale del bolsillo del empleado. También se toma el total de vengado por el 4% y obviamente que le van a descontar 280.000 pesos. Así vamos a hacer también con el empleado de María. María tiene un total de vengado de 996.941. A ella sí le vamos a restar menos el auxilio de transporte, que para ella fueron de 113.100 pesos, y eso nos da un total de 883.841 por el 4%. Quiere decir que a María de su sueldo le van a descontar 35.353.6, entonces 350
354 pesos. Igualmente para la pensión, a María le descuentan 35.354 pesos. Seguimos entonces con el empleado José, que tiene un total de vengado de 1.145.200 pesos menos 109.200 pesos. Siempre se le va a restar el auxilio de transporte porque eso dice la norma colombiana, y le queda una base de 1.036.000 por el 4%. Quiere decir que a José le van a descontar 41.440 pesos. Igualmente le van a descontar en su pensión 41.440.000 pesos. Y nos vamos con Juan, que Juan tiene un total de vengado de 2.700.000. Tomamos los 2.700.000, no le restamos auxilio porque recuerden que gana más de 2 salarios mínimos, y lo multiplicamos por el 4%. Eso nos da 108.000 pesos que le vamos a descontar a Juan. Igualmente lo hacemos para la pensión, aquella que se cotiza y que tiene que cumplir un número de semanas para cuando llegue a su tercera edad poder disfrutar de esa anhelada pensión. Bien, nos vamos para después de la salud y la pensión, nos vamos para el tercer descuento, que también sale del bolsillo de los empleados, ¿sí? Y que no es un gasto para la empresa, puesto de que no es dinero de la empresa, sino del bolsillo de los trabajadores. En el Fondo de Solidaridad Pensional es un fondo, un recaudo que se le aplica a aquellos empleados colombianos que ganan más de 4 salarios mínimos según la norma. Esto es para fortalecer la pensión, el 1% que se le aplica a aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos. Teniendo en cuenta la relación de empleados que tenemos nosotros aquí, el único que se le puede aplicar este fondo de solidaridad es al gerente Carlos, ya que él tiene un devengado de 7 millones de pesos. Entonces tomamos 7 millones de pesos de Carlos y lo multiplicamos por el 1%. Y a él se le van a descontar 70.000 pesos para el Fondo de Solidaridad Pensional. Muy bien. Para María pues no aplica, no gana más de 4 salarios, igual para José, y también para Juan pues no aplica. En cuanto a otro descuento que vendría siendo la retención en la fuente, en Colombia tenemos esta tabla. Aquí en Colombia tenemos bases para aplicar retenciones en la fuente mediante unas tarifas por compra, por servicios, por honorarios, por gastos, por combustibles, si es declarante, si no es declarante. Pero en cuanto a los salarios, acá le damos una restricción más específica. ¿En qué consiste la aplicación para salarios? Lo primero que tenemos que hacer para liquidar la retención en la fuente a un empleado es que debemos colocar aquí el total de vengado. Entonces aquí el único que aplica es el gerente Carlos. Ya les voy a decir por qué. Entonces tenemos aquí a Carlos, tomamos su total de vengado, que son 7 millones de pesos. Para nosotros aplicar el impuesto de la retención en la fuente por salarios, tenemos que descontarle la salud, o sea, la salud que le descuentan al empleado de su bolsillo. Quiere decir que a Carlos le descontaron 280.000 pesos, eso se le resta. Y también se le va a restar la pensión.
también es el 4%, a Carlos le descontaron 280,000 pesos más. También dice la norma que se le tiene que deducir el fondo de solidaridad pensional, entonces menos el fondo de solidaridad pensional, que es el 1%, en este caso para Carlos le aplicaron 70,000 pesos. Entonces, esto es según el gobierno, según la norma. Pero hay otras cláusulas que dicen que aquellos que tienen máximo 2 hijos, que sus padres les estén pagando pensión educativa, ya sea primaria, bachillerato o la universidad, máximo 2 hijos, que debe demostrar el recibo de pago a la empresa para que esos máximos dos empleados también sean descontados en esta liquidación de retención en la fuente. Para este caso, pues no tenemos algo así por el estilo, o sea que por pensión educativa no hay, y también dice que se debe descontar intereses plan vivienda, no las cuotas de vivienda, sino los intereses por un plan vivienda que usted o el trabajador esté pagando para obtener su casita a través de los años. Como en el ejercicio no la tenemos, pues nos procedemos entonces a deducir. Tenemos 7 millones de pesos menos 280,000 pesos de salud menos 280,000 pesos de pensión menos 70,000 pesitos del fondo de solidaridad pensional. Y aquí está rebajando la base para cotizar, para sacar el impuesto de renta. Esto es igual a 6,370,000 pesos. Pero la norma dice que de esta base de 6,370,000 pesos, hay el 25% es exento. Quiere decir que le conviene al empleado porque le ayuda a rebajar más el impuesto. Entonces, esto lo multiplicamos por el 25% o lo dividimos entre 4. Entonces, 6,370,000 por el 25% nos da 1.592.500 pesos. Quiere decir que la base queda entonces en, vamos a sacarlo, 6,370,000 menos 1.592.500 pesos. Es decir, que bajó a 4.777.500 pesos. Esto en plata colombiana. Con esta base gravable, esta es la base gravable. O sea, que de aquí es que nosotros vamos a buscar en esta tablita. Esta tablita implica que tiene unas fórmulas. Quiere decir que de 0 a 95 VT no se aplica retención, que de 95 a 150 se aplica la primera fórmula, que ya se las voy a mencionar, de 150 a 360 se aplica la segunda fórmula y así sucesivamente. De tal manera que la fórmula dice ingresos laborales expresados en VT. ¿Qué quiere decir VT? Dice en imposiciones colombianas, unidad de valor tributario. Es algo así como cuando al oro le damos el valor a 1 gramo. El gobierno colombiano también le da un valor a esas unidades de valor tributario para castigar la sanción o las multas a los ciudadanos de acuerdo al número de VT que tengan que pagar cada una de ellas. Entonces, como la fórmula dice ingresos laborados expresados en VT, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es coger estos 4.777.500 pesos y dividirlos en
el valor de una VT que para el 2022 en Colombia tiene un valor de 38.004 pesos. Eso todos los años va aumentando. De tal manera que vamos a coger 4.777.500 pesos y lo dividimos entre 38.004 pesos. Al dividirlo entre 38.004 pesos, eso nos va a dar igual a 125.71 VT. Ya hemos pasado del peso colombiano, hemos convertido a la VT. De tal manera que esa 125,71 VT, unidad de valor tributario, es la que vamos a buscar en esta reglita que nos facilita la Oficina de Impuestos Nacionales DIAN. Y decimos, de 0 a 95 no aplica. De 95 a 150, mire que aquí sí, porque la fórmula nos dio 125 VT, entonces cabe entre 95 y 150, es decir que vamos a escoger la primera formulita. Como vamos a escoger esa, la fórmula dice ingresos laborados expresados en VT, ya sabemos que tenemos aquí 125.71 menos, aquí le restamos 95 VT y eso lo multiplicamos por el 19%. Entonces vamos a proceder. Tomamos aquí 125.71 VT menos 95 VT. Eso nos da 30.71 y a ese 30.71 unidad de valor tributario lo vamos a multiplicar por el 19%. Eso va a ser igual a 5.83 VT. Esto está en VT. Pero nosotros debemos ahora, así como dividimos acá en VT, ahora debemos convertir estas VTs, la debemos multiplicar por el valor de la VT para convertirlos en pesos colombianos. Entonces 5.83, acá da 83.49 por 38.4 pesos, lo multiplicamos, 4 pesos, y eso en plata colombiana nos dice que debemos descontarle, o que la empresa debe descontarle a ese empleado 221.749 pesos. Esa es la imposición, el impuesto de renta que se le debe descontar al señor Carlos. De tal manera que aquí en la hojita de deducciones vamos a decir deducciones por retención en la fuente, le vamos a descontar 221.749 pesos. A María, José y Juan sus bases salariales no le dan para efectos de retención en la fuente, por eso no lo vamos a hacer. Es más, ustedes pueden tomar el total de vengado y dividir entre el número de VTs o el valor de la VT, que es 38.004, y eso ni siquiera llega al primer rango que tenemos acá, que va de 95 a 150. Es decir, que si lo hace le va a dar por debajo de 95 VT. Bueno, entonces decimos que a María 0 retención, José 0 retención y Juan 0 retención. Vienen ahora los préstamos. ¿Qué son los préstamos o anticipos? Cuando el empleado llega donde el gerente tiene una calamidad, para que le haga un favor, que le preste una platica, que de la quincena se la descuenten, pues cosas que se presentan en la vida cotidiana. Supongamos que a Carlos le prestaron 500.000 pesos. Listo.
¿verdad? O le prestaron 5 millones de pesos y que mensualmente le van a descontar 500,000 pesos. Listo, eso de acuerdo a los acuerdos estipulados, de acuerdo entre la empresa y el empleado. A María le van a descontar aquí 45,000 pesos. A José le van a quitar 20,000 pesos en cada mensualidad o en cada quincena. Y a Juan no le hicieron ningún tipo de préstamo, de pronto no estaba alcanzado. Por sindicatos, el gerente no va con sindicatos porque él no se va a echar la soga al cuello. Vamos a que a María le hayan descontado por sindicato, puede ser el 10% del total de vengado o una tarifa fija. Vamos a que le descuenten 10,000 pesos. ¿Sí? A los demás no están en el sindicato, por lo tanto no se le descuenta. Las cooperativas es otro descuento, son empresas que llegan a una fábrica, industria, otra empresa a ofrecer sus productos con el propósito de que en forma colectiva hace unos descuentos para que a los trabajadores les salgan los electrodomésticos más baratos. Pero ya el empleado no va a pagar, sino que el pagador descuenta de la nómina y manda un solo cheque a esas cooperativas, obviamente con la relación de aquellos que están abonando a las cooperativas. Entonces, por cooperativa vamos a que aquí se le descuentan 50,000 pesos al gerente, a María se le descuentan 30,000 pesos, a José se le descuentan 20,000 pesos y a Juan se le descuentan 15,000 pesos. Otro tipo de descuento que sale del bolsillo de los empleados. Y los embargos jurídicos no es más que una orden judicial que viene de un juzgado para que de su quincena o de su mensualidad de la nómina le descuenten cierta cuantía. ¿Cierto? Entonces aquí en embargos jurídicos vamos a que a María le están descontando 30,000 pesos y que al señor José le están descontando 25,000 pesos. Luego a Juan pues no se le hace ningún tipo de embargos jurídicos. Esto es todo lo que tiene que ver con las deducciones o descuentos, que ya saben que no representa un gasto para la empresa, que son unos pasivos que la empresa al descontárselos al empleado se queda con ese dinero en caja o en banco y que la empresa tiene la obligación de enviar esas platas a empresas terceras o a esos parafiscales como es la salud, a la pensión o al fondo de solidaridad pensional. Por eso se constituye como pasivos y no como gastos. Al final, ya para liquidar la nómina, lo que tenemos que hacer nosotros es, en la columna total deducciones, tenemos que sumar todo lo que el trabajador le van a descontar. En esta columna del total deducciones tenemos, primer empleado, 280,000 pesos, por 2 porque tenemos que sumar la salud y la pensión, más los 70,000 pesitos que le van a descontar de fondo, más 221,749 por conceptos de retención en la fuente, más 500,000 pesos que la empresa le está descontando en las cuotas por concepto de préstamo, más 50,000 pesitos para enviárselos a la cooperativa. Eso da un total de deducciones de 1.401.749 que le descuentan al señor gerente. Entonces ahí seguidamente viene una columna que se llama neto a pagar, que es por el valor que le va a salir el cheque. Si le pagan en cheque o si le pagan en efectivo, entonces uno detrás del otro, Bolívar detrás de Santander, le pagan en efectivo, billetes y monedas. ¿Qué hacemos para sacar esa columna? Neto a pagar es igual al total de vengado, que son
7 millones de pesos, todo lo que él recibe, menos el total de deducciones, menos 1.401.749. Al señor gerente Carlos le va a llegar el cheque por 5.598.251 pesos. Y así sucesivamente vamos a hacer ahora con los que vienen, en este caso María. A María ya tiene todas sus deducciones. Procedemos entonces a sumar todos los descuentos que le hacen. Tenemos por salud 35.354. Lo multiplicamos por 2 porque para la pensión es lo mismo, eso da 70. A esto le sumamos 45.000 pesos que le descuentan por préstamos. También le sumamos 10.000 pesitos de sindicato. También le sumamos 30.000 pesitos que le descuentan por concepto de cooperativa. Y acá por embargos jurídicos también le van a descontar 30.000 pesitos. En total deducciones para María son 185.708 pesos. Y su total neto a pagar, entonces tomamos aquí el total de vengado que María se ganó por prestar sus servicios, en este caso 996.941 menos 185.708 pesos, y a María le va a llegar un cheque por 811.233 pesos. ¡Qué bien! Vamos con el tercer empleado. Tenemos a José. Igual vamos a sacar el neto, todos los descuentos. Tenemos que a José le descuentan 41.440 pesos. Lo multiplicamos por 2 porque es salud y pensión, más 20.000 pesitos que le descuentan, más 20 que le descuentan de cooperativa, más 25.000 pesos que le están descontando por embargos. En total a José le van a descontar 147.220 pesos. Luego tomamos el total de vengado de José, que para él se ganó por prestar sus servicios en la empresa, 1.145.200 pesos. A eso que él recibe de remuneración le restamos 147.000, que son todos sus descuentos, y el cheque le va a salir a José por 997.980 pesos. Y por último tenemos aquí a Juan. Juan tiene un total de vengado de 2.700.000 pesos. Entonces a Juan le vamos a descontar todas sus deducciones, pero antes vamos a sumar todo lo que Juan recibió, lo que le están descontando. 108.000 por salud, esto lo multiplicamos por 2 porque la salud y la pensión es lo mismo, 108 y 108. También le vamos a sumar aquí por cooperativa que le descuentan 15.000 pesos, y eso da un total de 231.000 pesos. Entonces 231.000 pesos. Ahora tomamos el total de vengado de Juan, que son 2.700.000 pesos, y le restamos los 231.000 pesos que le descontaron, y a él le va a salir un pago neto de 2.469.000 pesos. Ya nosotros aquí tenemos las deducciones organizadas, ya tenemos los descuentos, ¿sí? Para eso, como es la segunda parte de la nómina,
nosotros procedemos a sumar todas las columnas. Acuérdense en uno de los videos anteriores que sumamos en forma vertical y en forma horizontal para después consolidar los datos totales a ver si coinciden tanto de arriba hacia abajo como en forma horizontal. Ahora mismo, para proceder con la siguiente hojita, que son las prestaciones sociales y los parafiscales, nos interesa el total de deducciones y el neto a pagar. Entonces tenemos aquí que para efectos de la tercera parte de la nómina, mis amigos, por acá tenemos la hojita, ya la empresa le toca consolidar y aplicar las apropiaciones. ¿Qué son las apropiaciones? Las apropiaciones se dividen en parafiscales y prestaciones sociales. Son pagos a terceros y pagos a los empleados. La empresa le paga la nómina a sus empleados, pero en la quincena o en la mensualidad solamente le paga su devengado, sus horas extras, sus sueldos. Pero en cuanto a las prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones, intereses, eso se va acumulando hasta el día que la empresa prescinda de los servicios del empleado, o el trabajador renuncie, o él sea destituido con justa o sin justa causa. Por lo tanto, estas prestaciones sociales no se liquidan enseguida. Entonces, de aquí vamos a depender es del total devengado. Para nosotros liquidar estas prestaciones sociales tenemos que tener dos cosas importantísimas. Primero que todo, vamos a tomar aquí el total devengado, que es 11.842.141, ¿sí? Y vamos a restarle el auxilio de transporte, el total que paga la empresa, que son 222.300 pesos. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque algunas de las fórmulas nos dice, según la ley, que para efectos de liquidación de las prestaciones sociales se aplica siempre con el auxilio de transporte incluido, y otras con el auxilio de transporte que no debe estar incluido. Entonces tomamos aquí 11.842.141 y le restamos 222.300, que es el auxilio de transporte. Entonces tenemos un total devengado de 11.619.841. Es decir, o tomamos 11.842.141 con sin auxilio, o con auxilio, o 11.619.841 sin el auxilio incluido. Y se nos hace más fácil para liquidar las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. Aquí a continuación le tengo todas esas aplicaciones que la empresa debe hacer. Por ejemplo, parafiscales. En Colombia, la empresa paga salud, pensión, ARL, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las cajas de compensación. Eso tiene sus porcentajes. Y para las prestaciones sociales, las cesantías, las primas, las vacaciones y los intereses de cesantías. Empezamos diciendo que estas apropiaciones para la empresa constituyen un gasto, porque eso sí sale del bolsillo de la empresa. De tal manera que para liquidar la salud vamos a tomar el total devengado menos el auxilio de transporte, ya lo tenemos aquí listo para ganar tiempo, y vamos a coger 11.619.841, y eso lo vamos a multiplicar por el 8.5%. Esto ya sale de dineros de la empresa.
y esto nos da 987.686 pesos. Luego para la pensión vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el total de vengado menos el auxilio de transporte. Tenemos aquí 11.619.841 y eso lo vamos a multiplicar por el 12%. Y eso nos da 1.394.000, 1.394.380 pesos. Bien, ahora la ARL. La ARL es la administradora de riesgos laborales. Algún accidente, pues Dios no lo permita, que ahí le dan platica al trabajador por esa serie de situaciones. Entonces también hacemos lo mismo, total de vengado menos auxilio de transporte, eso da un 11.619.841 por... Aquí sí tenemos que hacer un paréntesis, porque de acuerdo a el rango en que el trabajador esté. Hay trabajadores que trabajan con candela, hay unos que trabajan en la altura, otros trabajan con la electricidad. Entonces, dependiendo lo que estén haciendo, las aseguradoras cobran un 2, un 4, un 6, un 8, un 10%. Vamos a aplicar la tarifa mínima, que para Colombia es del 0.522%. Entonces eso lo multiplicamos por el 0.522% y a esa persona, a todos esos trabajadores le van a descontar, o más bien la empresa tiene que pagar 60.655 pesos por ARL. Luego nos vamos para los aportes parafiscales en cuanto a lo del SENA. ¿Qué es el SENA? Servicio Nacional de Aprendizaje, una institución que recibe aportes de las empresas y una institución que recibe aportes del Estado. De tal manera que ahí la educación es gratis, no se debe cobrar. Entonces las empresas, cuando van a liquidar sus nóminas, lo que hacen es coger el total de vengado, le restan el auxilio de transporte y para estos efectos nos dio 11.619.841 y lo vamos a multiplicar por el 2%. Este 2% nos da 232.396, que es lo que la empresa debe mandarle al Servicio Nacional de Aprendizaje. Luego viene el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una institución creada para el cuidado de los niños, aquellos niños huérfanos y en fin. Entonces, las empresas deben enviar de su nómina el 3%. Para ello también se toma el total de vengado, se le resta el auxilio de transporte, que para estos efectos serían 11.619.841 por el 3% y eso nos da 348.595. Luego vienen las cajas de compensación familiar. Cada departamento tiene una caja de compensación familiar. ¿Qué brindan las cajas de compensaciones familiar? Subsidios de vivienda, aquellos que tienen hijos menores, la educación en sus instituciones educativas que tienen pues un valor más económico, les llega un subsidio por cada hijo menor y en fin, todos aquellos que o aquellas empresas que pagan sus aportes por los empleados, ellos pueden optar por una vivienda y les llega un subsidio. De tal manera que todas las empresas en Colombia tienen que afiliarse a las cajas de compensación familiar y tienen que pagar el 4% de su nómina. Para ellos tomamos el total de vengado menos el auxilio de transporte. Según esta liquidación tenemos 11.619.841 pesos
por el 4%. Y eso nos da 464.793. Eso en cuanto a los aportes parafiscales. Luego vienen las prestaciones sociales, aquella deuda que la empresa genera en cada uno de los periodos de pago y que no son entregadas al empleado. Por lo menos las cesantías se pagan un salario anual completo o un salario por cada año laborado. Algunas son consignadas en los fondos de cesantías. Las primas, un salario completo por cada año laborado, de las cuales en junio se da el 50% y en diciembre se da la otra mitad. Las vacaciones, por cada año laborado, la empresa tiene que pagarle medio salario sin incluir el auxilio de transporte, porque si el empleado está vacacionando en su casa, pues no está gastando pasajes la ida a la empresa, por lo tanto se le resta el auxilio de transporte. Y los intereses de cesantías, ya que desde el primer mes de enero la empresa tiene guardada o acumulada las cesantías de los empleados, por lo tanto está trabajando con esa plata de los empleados. Entonces el gobierno exige de que por esa platica se le reconozca al empleado el 1%. Entonces tenemos cesantías. De las cesantías tenemos el total devengado. Ojo, no se le resta el auxilio de transporte. Por lo tanto, tomamos 11.842.141 por el 8.33%. Y ese 8.33% nos viene dando 986.450. A ver, ¿de dónde sale el 8.33%? La norma dice, o la ley colombiana dice, que la empresa debe pagarle al empleado un salario por cada 12 meses. Si usted divide un mes entre 12 y lo multiplica por 100, esto le va a dar el 8.33%. Y este 8.33% es el que usted va a multiplicar mensualmente para que en cada uno de esos periodos que la empresa le paga al empleado vaya acumulando esa prestación social que se llama cesantía. Con las primas es lo mismo, es el 8.33%, se paga un salario por año, nos va a dar igual que las primas. Entonces vamos a contabilizar aquí 986.450. La diferencia de las cesantías con las primas es que las cesantías o se consignan a un fondo de pensiones o se le entrega un salario por año, mientras que las primas en junio se da el 50% y en diciembre se da otro 50%. En cuanto a las vacaciones, se debe pagar medio salario por año, pero a este tipo de prestaciones se le resta el auxilio de transporte. Entonces, total devengado menos auxilio de transporte nos da 11.619.841. Eso se divide, o bueno, como es el caso de la nómina, este valor se multiplica por el 4.16%. ¿Por qué es el 4.16%? Porque es medio salario por año. Y si en 12 meses daba 8.33%, la mitad da 4.16% matemáticamente. Quiere decir que la empresa tiene que guardarle a sus empleados 483.385 pesos. Y por último, se le debe guardar a los empleados el 1% del total devengado como retribución de los intereses de cesantía, porque la empresa está trabajando con una plata de los empleados. De tal manera que tomamos el total devengado, 11.842.141 por
el 1%. Eso nos da 118.421. 118.421 pesos. Entonces ahí tenemos todos esos acumulados que la empresa le va guardando a su empleado por concepto de parafiscales o pagos a terceros y prestaciones sociales, que es aquellas cesantías, primas, vacaciones e intereses a las que los trabajadores tienen derecho. Muchas gracias.